capítulo 1, versículo 4 del Evangelio según San Marcos. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, como gente que viene por primera vez quizás, entendamos una cosa. Número 1, de acuerdo a lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo entiendo, allá afuera hay gente que dice que ella no es mala. Yo entiendo también, hay gente que dice yo no fumo, yo no tomo, yo soy un buen esposo, quizás una buena esposa, yo cuido a mis hijos, yo trabajo muy duro para darle el sustento a mi familia y realmente he trabajado y me he esforzado y no les falta nada. Yo soy una persona de bien, desde pequeño fui instruido, fui educado en buenos principios, en moral, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos todo tipo de argumentos, pero si hay algo que es verdadero, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de nadie. Aquí no hay nadie que pueda decir es que yo soy muy bueno. No, la Escritura dice que solamente hay uno que se le puede llamar bueno. ¿Y ese quién es? Dios. Es el único. Tú y yo hacemos maldad, tú y yo pensamos cosas malas, tú y yo sin Dios caemos en lujuria, caemos en alcoholismo, en drogadicción, en seguir las corrientes de este mundo. Todas las personas apartadas de Dios, lo único que puedes ver es muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no nos ponemos de pie, amada iglesia, para hacer una oración y pedir el favor de nuestro Señor Jesucristo? Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita misericordia, Señor. Padre, porque como tú bien lo has prometido, Señor, enviarías la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Y vemos, Señor, que es un propósito tuyo, no que se te haya salido de las manos, Señor, el mandar la lluvia, porque incluso a través de esa lluvia probarías la fe de muchos de los cuales quizás se les haga un impedimento el venir a escuchar tu palabra. Padre bendito, más hoy, seamos pocos o seamos muchos, Señor, te queremos pedir tu bendición, Señor. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Queremos que seas tú el que guíe nuestras vidas, Señor. Padre, entendiendo que las Escrituras dicen claramente que nosotros estamos sin ti, destituidos de tu gloria, Señor. Por favor, abre el entendimiento y los corazones de los oyentes, aún de aquellos, Señor, que no han tenido ni tienen la actitud de escuchar. Padre, tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, y lo que para nosotros, lo que para el predicador es imposible, tú lo haces posible, Señor. Padre, bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. Volvamos a leer el texto. Narra la Escritura, dice la Escritura, bautizaba a Juan en el desierto. Juan se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Juan, aquel el que tenía que preparar el camino para la venida del Señor. Cuando nosotros estudiamos acerca de la vida de Juan, nosotros nos podemos sorprender y podernos quedar con la boca abierta, porque se cree que Juan el Bautista estuvo siendo educado y fue llevado al desierto desde temprana edad, en donde pasó 20 largos años en el desierto siendo educado, para que cuando una vez que hiciera acto de presencia, su ministerio únicamente durara 6 meses. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista hasta que Herodes le cortara la cabeza. Pero es algo que es digno de recordar, hermanos. Cuando hablamos de Juan el Bautista, vemos a un hombre que no le tenía miedo quizás a la muerte, pero sobre todo él no tenía miedo a predicar la verdad. Dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, aquí hay una parte muy importante que debemos de considerar.
¿Para quién es el perdón de pecados? Para aquel que reconoce que es pecador. La persona que solamente viene de oyente o simplemente porque iba de paso y le agarró la lluvia y dijo, bueno, me voy a resguardar de la lluvia y aquí voy a entrar y no me voy a mojar. O qué sé yo, el motivo por el cual vengas. Pero dice aquí la Escritura que el propósito de predicar el bautismo de arrepentimiento, ¿para qué es? Para el perdón de pecados. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar una verdad que jamás va a ser borrada de las Escrituras. Tú la puedes borrar de tu mente, las puedes borrar de tu memoria, puedes borrarlas de tu corazón, puedes decir, ok, y al día siguiente no recordar esta predicación, pero una cosa es un hecho, en aquel día estas palabras van a ser recordadas y van a ser las que nos van a juzgar. En el capítulo 3, en el versículo 9, vemos a Pablo dando una característica acerca del ser humano. Él cita el texto de David y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y entonces él cita un texto sacado del libro de los Salmos y hace la declaración diciendo, desde el tiempo antiguo ya se sabe eso, que no hay nadie que haga lo bueno. Ahí dice que todos se desviaron a una, dice que se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, y es una verdad. Hay gente aquí, vemos desde niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Y yo les quiero preguntar, ¿cuándo de ustedes mismos salió, yo voy a buscar a Dios? Buscábamos la pornografía, buscábamos el alcohol, buscábamos el parecernos a las modas, buscábamos al diablo, buscábamos hacer trueque con el mismo Satanás para ver si podía darnos lo que nosotros queríamos. Pero en sí, yo no puedo jactarme de que yo busqué a Dios, la verdad es que no. Mucho tiempo pasé sentado en una silla y eso porque mi esposa me llevaba fuerzas y siempre, la verdad, estaba muy buena la fiesta el día sábado y el domingo se iba bien crudo y llevaba unos lentes de moscón. He visto algunos de aquí con ese tipo de lentes y a veces me pregunto yo, ¿vendrá a dormirse? ¿Por qué? Porque yo los traía puestos precisamente para poderme dormir. Y ya cuando acababa la reunión me decía mi esposa, ya acabó, ya levántate. La verdad yo no buscaba a Dios. La verdad necesitamos ser influenciados por el mismo Dios de los cielos para poder buscarlo. O sea, si tú piensas que porque te invitaron, por eso viniste, no. La verdad es que no es cierto. ¿Te insistieron mucho? No, es que la verdad es que Dios tenía un propósito para ti. Porque si no ya te hubieras levantado, ya te hubieras ido. Con permiso, esto no es para mí. Pero es una realidad. Entonces, si ya hemos sido bendecidos en estar en una reunión como en esta, entonces atendamos a la instrucción. Hay una serie de instrucciones. Número 1, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Pero para qué quiero el perdón de pecados? Yo así soy feliz, yo así me siento muy a gusto. A mí me gusta tomar, a mí me gusta ver a los hombres, me gusta ver a las mujeres, etcétera. Sabe Dios cuál sea tu deseo carnal. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura y en este mismo libro, 3 capítulos después, en el capítulo 6, en el versículo 23, vamos a ver por qué es importante que nosotros podamos hallar el perdón de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero. 6:23 de Romanos dice así: porque la paga del pecado es muerte. ¿Necesitas el perdón de pecados? Sí. Porque si no, lo que va a venir es muerte. Ok, entendamos una cosa. Cuando hacemos referencia a la muerte, ok, todos vamos a morir.
Todos vamos al final de cuentas se nos van a acabar nuestros días, ya mañana, en un año, en 20 años, quizás algunos lleguemos a los 100 años, quizás mañana nos atropelle un carro, no sabemos, pero una cosa sí sé, vamos a morir. Pero lo que muchos ignoran es que después de esa muerte, el alma sale del cuerpo y se dirige hacia la eternidad. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y es donde tú tienes que tomar mucho cuidado. En principio número 1, todos somos pecadores. Todos merecemos ser condenados. Todos merecemos ir a ese lugar de tormento. Porque Dios es malo. No, Dios no te mandó a tomar. Dios no te mandó a mentir. Dios no te mandó a que engañaras a tu esposo o a que engañaras a tu esposa, etcétera. Dios no te mandó a eso. Dios no te mandó a que después de que Él te salvó, te vuelvas un tibio y ya no te preocupes por las cosas de Dios. Dios no te manda a eso. Dios te manda a que le honres, a que le eches muchas ganas, porque Él te va a bendecir. Entonces, pueblo amado, iglesia amada, es bueno que nosotros entendamos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 3 de Mateo, veíamos ahorita Marcos 1, ahorita vamos a ver el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 7, dice de esta forma: el mismo Juan el Bautista, el mismo que predicaba, dice que estaba en el río Jordán y la gente se empezaba a amontonar, empezaba a llegar la gente. ¿Qué vendrá diciendo este hombre? Algunos, yo quiero bautizarme. Hay algunas iglesias en donde tristemente no se les enseña acerca del arrepentimiento. Y pueden haber 200, 300 personas y simplemente el predicador dice, ¿quién quiere bautizarse? Y ahí ves muchos, se levantan la mano, se llenan de emoción, yo me quiero bautizar. Pero no entienden que el bautismo tiene que llevar un arrepentimiento de pecados. Y esta palabra en el original es metanoia en el griego. La palabra asociada con esta es shub en el hebreo, que es convertirte de tu maldad. Eso es lo que significa. Entonces, cuando una persona quiere bautizarse o ya se bautizó, ojo, porque aquí habemos muchos que ya se bautizaron, y si realmente no tuvieron una verdadera conversión, que viene siendo en este caso el sinónimo de arrepentimiento, la definición de shub, entonces están metidos en problemas, porque ellos no han nacido de nuevo. Por eso vuelven a pecar, por eso se vuelven a caer, por eso el rencor regresa, por eso ya habían dejado la pornografía, vuelven a la pornografía, ya habían dejado la ligereza, vuelven a ser ligeros. Antes en su vida pasada eran mujeriegos, ahora de continuo se les vuelve a dar. Se les vuelve a dar, ¿por qué? Porque no hay un arrepentimiento verdadero. Dice en el capítulo 3, versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El siguiente verso, por favor, amada hermana, amado hermano. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Entienden? Ellos querían bautizarse. Ellos querían formar parte de ese bautismo. Pero Juan el Bautista discernía algo. No. Generación de víboras. ¿Cómo les llamó? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si quieren bautizarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya el hacha está a la raíz de los árboles. Entendamos. Cuando siembran un arbolito, está pequeñito. Para que él tome una madurez, tienen que pasar varios años. Ok, la primera vez que llegaste a la iglesia, tú eras un pequeño árbol, eras una matita.
Ahora que ya eres un árbol grande porque llevas muchos años sin bautizarte, ten cuidado, porque dice que el hacha está a la raíz ¿de qué? De esos árboles. Y todo árbol, a ver, díganme una cosa, ¿un árbol de este tamaño puede dar frutos? No. Está hablando de árboles que ya llevaban tiempo. Los fariseos conocían la ley, como muchos aquí que no se han bautizado. Ya conocen las escrituras. Y puedes venir a todas las reuniones que tú quieras, y puedes decir que conoces al pastor, y puedes decir que conoces al misionero, y puedes decir que conoces la iglesia y conoces a todos los de la iglesia. Pero si no te has arrepentido y no te has bautizado, ¿dónde está el hacha? A la raíz de ti. Y en cualquier momento que el Señor diga, ahora, este árbol, ¿qué hace aquí? Esta higuera, ¿qué hace aquí? No da fruto. Señor, ya la aboné. Señor, ya le removí la tierra. Ya pasó un año. Córtala. ¿Qué puede hacer el Señor? Por eso son palabras que van a resumbar hasta la eternidad si no somos diligentes en llevarlas a cabo. Ok, pero ya te arrepentiste, ya te bautizaste, pero de pronto vuelven a salir esos malos frutos. De repente, si antes eras muy soberbio, medio año se te quitó la soberbia y después te regresó, también estás dando malos frutos. Entonces, si se dan cuenta, no es que Dios haga acepción de personas. Por eso Pablo decía, ya hemos acusado que judíos y gentiles, en pocas palabras, todos, si no damos buen fruto, yo, si no doy buen fruto, voy a ser cortado y voy a ser lanzado ¿a dónde? Al fuego. Hermanos, yo no quisiera eso. En lo personal a mí me agrada mucho servir a Dios, y a mí me agrada mucho verlos a ustedes. Yo no sé si se agradan al verme a mí, dicen, es que tú eres muy duro, es que eres muy condenatorio. Bueno, no sé, yo sí me alegro de verte, porque yo sé que cada vez que vienes a esta reunión es una oportunidad para que cambies tu actitud, para que cambies tu manera de vivir, para que ya se te quite la costumbre de hacer lo que tú quieres y vuelvas a Dios. Ese es el propósito del arrepentimiento, ¿ok? Dice ahí que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Solo el arrepentimiento puede restablecer nuestra relación con Dios, solamente el arrepentimiento. Y Juan en el Nuevo Testamento procura en esos 6 meses que yo no sé si a él le revelaron que iba a morir, no sé. Pero una cosa sabemos, de acuerdo a las Escrituras, fue lo que duró su ministerio, 20 años esforzándose, ayunándose en una disciplina muy drástica para que pudiera soportar 6 meses predicando el arrepentimiento hasta que le cortaran la cabeza. Cuenta la historia bíblica, cuenta la Biblia que Herodes, tetrarca, quería matarlo, pero tenía temor, él sentía temor de matarlo. Pero lo odiaba, ¿por qué? Porque Herodes tomó a la mujer de su hermano Felipe, a Herodías. Toma a Herodías y era su cuñada prácticamente. Y Juan el Bautista cada vez que lo veía, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. O sea, no es como muchos de nosotros que estamos viendo a nuestros hermanos, a nuestros familiares pecar y nos callamos. No, él amaba a Dios y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Lo meten al calabozo y una vez que en su cumpleaños, Salomé, la hija de Herodías, sale a danzar, le agrada a Herodes y hasta se le ocurre abrir la boca y decirle, dice la Escritura que le agradó a Herodes y que le dijo, todo lo que tú me pidieres te daré y si es posible, hasta la mitad de mi reino. Dice que ella salió, consultó a su madre y su madre le dijo que te traigan la cabeza de Juan el Bautista. Para eso fue educado Juan el Bautista, para hablar del arrepentimiento. Cuando tú te acercas a las personas y les dices que cambien su manera de vivir, cuando te acercas a los mismos hermanos y les dices, oye, ya se te estaba quitando lo amargado, deberías de considerar, ¿qué te importa? Bueno, es mi vida, bueno, no te interesa, pero si tú estás peor,
¿Qué me vas a decir tú si apenas acabas de entrar? Yo llevo 15 años conociendo el Evangelio. Y tú lo único que te das cuenta ahí es alguien que está a punto de ser cortado. Y obviamente, ¿le va a agradar que le digas eso? No le va a agradar. ¿Le agradaba a Herodes que le dijeran eso? No le agradaba, porque le estaban diciendo una verdad. No estaba diciéndolo con el afán de ofenderle, de lastimarle, le estaba diciendo para que te arrepientas, porque era lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces, Juan conocía exactamente la enseñanza de su padre y de su pueblo. Porque Juan el Bautista, siendo hijo de Zacarías, era sacerdote del pueblo de Dios, y cada sacerdote tenía un tiempo para entrar a adorar y hablar en el lugar santísimo con Dios, ofrecer sacrificios de expiación. Era el trabajo de su padre. Pero de acuerdo a la tradición, Zacarías, cuando no tenía que entrar al templo, pasaba todo el tiempo con su hijo. ¿Y qué creen que hacía? ¿Se la pasaban contando chistes? ¿Se la pasaban jugando? ¿Qué era lo que hacía Zacarías con su hijo? Lo instruía. El domingo veíamos acerca de Elí. Y Elí fue un sacerdote que negligenció la educación con sus hijos, y por eso fue muerto por causa de Dios viene, mata a sus hijos y después él muere como juicio a su familia. Entonces vemos que Zacarías amaba a Dios, y Zacarías se dedicaba a instruir a sus hijos en el mundo. No, Zacarías se dedicaba a instruir a sus hijos, a su hijo, precisamente porque él sabía que él, cuando le dieron la revelación a él, cuando él entra al lugar santísimo, que recobra la voz después de haber quedado mudo, él entendía una cosa: mi hijo tiene que ser consagrado para Dios. Y él lo instruyó de tal manera que Juan el Bautista duró 6 meses en el ministerio. Si nosotros queremos que nuestros hijos sobrevivan en esta generación corrupta y perversa, ¿qué debemos de hacer? Instruirlos en el camino de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros consideremos, porque prácticamente cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, vemos al profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 31, vemos que ya desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de los profetas, Dios lo que quería del pueblo es que se arrepintiere, porque Dios no es un Dios malo. Dios quiere que tú te vuelvas de tu mal camino. Dios quiere que te vayas al cielo. Dios no quiere que mueras. Dios no quiere tenerte separado de Él. ¿Sabes qué es lo que te separa de Dios? Bueno, es que si Dios no quiere que me separe de Él, entonces ¿por qué no me deja estar con Él? Porque tu pecado es lo que marca la división entre Dios y tu persona. Seas cristiano, seas pentecostal, seas católico, seas lo que seas adorador de la muerte, santero, lo que tú quieras, tu pecado te separa de Dios. Entonces es importante. Dice la Escritura en el capítulo 18, versículo 31: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo. Un corazón nuevo, ¿qué dice? Y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Le está hablando al pueblo judío, de donde venía Zacarías. Y Zacarías entendía esas verdades y obviamente se las había transmitido a su hijo. Instruir al niño no nada más es checar que cumpla con su tarea. No nada más es de que tú vigiles que vaya a la escuela, o que tú vigiles que no se junte con los malos. La palabra instrucción significa transmitir conocimiento. Abuelas que están aquí tienen un compromiso. Seguramente no hicieron bien las cosas con sus hijos, bueno, pero ahora tienen nietos. Y cuando la hija o el hijo, vamos a ver a la abuela, y vayan a ver a la abuela, tú tienes ese pequeño tiempo para instruirlos en la verdad. No es tu responsabilidad directa, pero una cosa es un hecho: la generación es perversa y maligna. Nuestra generación es mala. La verdad es que el pecado ha gobernado sobre todo al mundo, y dice la Escritura que el Satanás es el que tiene la potestad del aire. Él se mueve por todos lados, y él, en lo que tú juegas a ser cristiano, él está poniendo mucho empeño para llevarte al mismito infierno. En lo que tú piensas que vas a librarla o haciendo un pacto con él, ya no te va a llevar. No, imposible. El pecado nos separa de Dios. Y dice ahí en el 32, por favor:
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Vemos la palabra shub, convertíos pues y viviréis. Convertíos. Esta palabra conversión es parte de un proceso que tiene que ser permanente. Esta palabra convertir es de que si tú ibas hacia el sur, que significa el infierno, que vayas hacia el norte. Que si en este camino hacia el sur era robar, mentir, decir groserías, que de este lado sea trabajar para darle al pobre, hablar verdad, hacer el bien al prójimo. Eso es lo que te demanda la Escritura. Por eso los fariseos no pudieron entrar. Por eso cuando sale Jesucristo 8 veces dice: ay, escribas y fariseos hipócritas, en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a cambiar su actitud. Decían que conocían a Dios, decían que eran buenos, tenían las tradiciones de los ancianos por sublimes y la palabra de Dios la habían desechado. Entonces es importante, pueblo de Dios. Yo entiendo. Yo creo que todos estamos cansados. Hace frío. Allá afuera estaba lloviendo y muchos vinieron mojados. Yo entiendo. Pero qué importante es de que tú en tu corazón puedas guardar estos principios. Número 1, ¿ya te convertiste? ¿Ya diste un giro total del negro hacia el blanco? ¿Del mal hacia el bien? Porque si no va a haber un juicio. Dijimos que la palabra shub es regresar, volver a Dios. Eso es lo que significa la palabra shub. Hebreo significa que te conviertas. Y ahí dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertir es un requisito para una conversión con frutos. Escuche, no nada más es dejar de hacer lo malo, sino que tienes que dar frutos. No nada más es que ya no digo groserías, tienes que dar frutos. No es que yo ya no robo, sí, pero tienes que dar frutos. No es que yo ya no tomo, da frutos. No es que yo ya no veo inmundicia, bueno, da frutos. Ahora analicemos, a ver, cada uno autoanalícese. ¿Ya dio frutos? ¿Ya tienes frutos? Porque sin frutos, olvídate, no hay cielo. Porque árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego. ¿Sí se entiende? La Escritura dice que por los frutos los conoceréis. Entonces no nada más se trata de que, bueno, esa señora ya es muy callada, antes era la que le ponía todo volumen a su música en la calle, no, ahora ya está muy callada. No, nada más se trata de eso, sino que tú tienes que dar frutos. Tiene que darse cuenta las personas que tú eres cristiano, que tú amas a Dios, tu familia. Pero imagínate, llegas y tus mismos hijos dicen: ay, ese es bien hipócrita. Allá en la iglesia, ay, cómo me cae mal, porque allá en la iglesia le sonríe a todos. Y acá en la casa, uy, ese logro. ¿Te puedes imaginar una persona así? ¿Esa tendrá frutos? No tiene frutos. O que digan: oye, ese va a la iglesia, pero ve cómo se conduce, cómo le grita a su esposa, cómo le grita a sus hijos, cómo los golpea, irritándolos, provocándolos a ira. Y dice que es cristiano. Dice que es cristiano y se junta con los borrachos. Dice que es cristiano y se la pasa toda la tarde viendo la televisión. Niños, váyanse a orar. Papá, pero tú ni oras. Enséñame a orar. Váyanse a leer la Biblia, papá. ¿Y tú a qué horas la lees? ¿Te imaginas una persona así? ¿Será ese un verdadero cristiano? O sea, un adorador de la muerte, un satanista, ese sí. Se meten, le estoy hablando de los que realmente lo son. Esos se meten de lleno. ¿Cómo recuerdo el testimonio de aquella persona que le pidieron: ¿quieres hacer un pacto conmigo? Vas a tener que darme a uno de tus familiares. En ese momento él no titubeó, pero él se puso a analizar: a ver, no le puedo dar a mis hijos porque es por mis hijos que estoy haciendo este pacto. No le puedo dar a mi esposa porque precisamente es para darle una vida mejor a mi esposa. Ya sé, voy a darle a mi mamá. Esa ya vivió. Esa ya como quiera ya pasó. Ya disfrutó su vida. No titubeó 2 veces. La mató e hizo, en este caso, hizo
la ceremonia que se le demandó hacer. Hay gente que para ser narcotraficante, mátate a fulano de tal, y con tal de llegar ahí, ¿qué creen que es lo que hace? Y muchos han ido escalando, así porque no se han tentado el corazón. Pero para el que te va a dar la vida, el que te promete vida eterna, te dice cambia tu actitud. No quieres, se te hace pesado, se te hace duro. No fuera de que te hablaran a la fila de oportunidades, te dicen que a las 5 de la mañana te van a regalar tu televisión, ahí están formados, la verdad, y así hay muchos, ahí están formados. No, que prospera, que quién sabe qué, y ahí están en las juntas puntuales, muy puntuales. ¿Acaso no es más beneficio la vida eterna? Es una realidad, hermanos. O sea, no vayan a decir de qué está hablando. Por favor, estamos en Chimalhuacán. Aquí es más, aquí en el tiempo que he llevado viviendo aquí, a cada rato hacen sus reuniones de Prospera. A cada rato andan tocando las puertas y juntando firmas. No fuera para darles un tinaco, porque ahí hasta mandan la credencial del lector por WhatsApp. La verdad. Pero para las cosas de Dios, entendamos. Si queremos ser cristianos, vamos a echarle toda la carne al asador. Vamos a esforzarnos. Y así como éramos buenos para lo malo, pues seamos buenos. Seamos sagaces ahora que tenemos luz. Ahora que sabemos que hay un Dios vivo y verdadero, esforcémonos. Porque Él da vida eterna. Él no da una pantalla que en un año ya se te descompuso, o que luego la estás vendiendo porque no tienes ni para la renta. O sea, Él no da eso, ni da una despensa. Y veía yo un letrero ahí que decía, te dan una despensa para pagarla en 6 años. Imagínate. Y yo me ponía a analizar, ya entendí. Muchos venden su voto por una despensa y 6 años se andan quejando. Ay, es que ¿por qué votamos por él? Pero ¿qué tal cuando te comiste la despensa? Para esas cosas, el ser humano y principalmente el mexicano es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, amados hermanos, el libro de Miqueas, capítulo 6, en el versículo 11, por favor, uno de los profetas menores, nos da una instrucción que deberíamos de tener nosotros, contemplándola siempre en nuestro corazón. 6:11 dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que quieres? Rectitud en tu vida. Porque Él no va a dar por inocente al tranza. Y casi que rima, balanza con tranza. Una balanza falsa con tranza, mira, todo termina en sa. Uno es con Z, pero este es con S. Pero al final de cuentas rima. Como que van de la mano. Entonces, tienes un negocio, te dedicas al comercio, ¿qué tienes que ser? Justo. Tienes que hacer lo que es correcto. Si en tu trabajo te dicen que mientas, no, lo siento mucho, yo no puedo mentir. Pero entonces, ¿qué haces aquí? Tiene usted razón, no tengo nada que hacer aquí, con permiso. No te voy a liquidar, no importa, Dios te va a liquidar si no te arrepientes. Entonces, es todo lo que tenemos que entender, hermanos. Es todo. Hacer lo que es correcto. Allá adelantito en el libro de Zacarías, hablamos del profeta Zacarías, en el capítulo 1, en el verso 3. Son unos ejemplos de lo que el Señor demanda. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros, ¿qué dice ahí? Malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es que yo no conozco la Biblia, sí, pero tu conciencia sabe que robar es malo.
Por eso te sientes mal y por eso muchas veces lo haces a escondidas y por eso esperabas a que tu papá o tu mamá se saliera para que tú pudieras hacer tus fechorías. No, pero es que yo no sabía de la Biblia. ¿Y cómo se sentirá aquel hombre que se tiene que salir por la ventana trasera cuando el esposo llega a la casa? ¿No su misma conciencia le está diciendo que eso no está bien, andar adulterando? ¿Sí o no? La misma conciencia nos dice, a ver, ¿por qué te sientes mal cada vez que le gritas sin justificación a tus hijos? ¿Por qué de repente la conciencia te dice, y ya como que quieres arreglar las cosas? ¿Por qué? Y lo mismo cuando le gritas a tu esposa, y lo mismo esposa cuando le gritas a tu marido, porque también le gritan las esposas a los maridos, y algunos hasta les pegan. ¿Por qué te sientes mal? Porque la conciencia te está diciendo, ¿necesitas conocer la Biblia? Ahora, ¿cuánto más cuando vienes a este tipo de reuniones y la palabra de Dios te está diciendo, ya no fumes, ya no tomes, ya condúcete con rectitud? Y muchos, ¿qué me importa? Yo soy católico, yo soy mormón, yo soy ateo. Bueno, la Biblia dice, capítulo 2 de Romanos, hermanos, y es algo que es bueno que nosotros entendamos, porque en aquel día no va a haber justificación. Es que mi abuelito no me enseñó. No, es que yo crecí en otro lugar y a mí esas cosas no se me dieron. En el capítulo 2, en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, lo que está más secreto en tu corazón, conforme a mi evangelio. Imagínate, parafraseemos esto, llegas al trono de Dios, es que yo era ateo, yo no sabía, nadie me habló de ti. Sí, pero tu conciencia o te reprobaba o te justificaba. Y te voy a juzgar de acuerdo a tu conciencia. Y van a llamar a tu conciencia y van a decir, a ver, conciencia de Miguel, aquel día que se metió en aquella casa a robar, ¿no le dijiste que esto no estaba bien? Sí, muchas veces, no es correcto. Es más, se lo decía desde que lo estaba planeando. Desde que supo que se fueron de vacaciones y que dejaron la manija de la ventana abierta y él lo observó muy bien. Hermanos, yo lo hice. O sea, no crean que estoy dando un ejemplo inventado, yo lo hice. Y la conciencia me decía, no lo hagas. Pues yo lo hice y no nada más una vez, lo hice como 5 veces en la misma casa, hasta que me cacharon. Pero yo no conocía la Biblia, pero mi conciencia me decía que no era correcto. Y sea como sea, voy a ser juzgado. Entonces, amados hermanos, ¿por qué creen que es importante el arrepentimiento en nuestras vidas? Es muy importante, pueblo de Dios, es muy importante que ustedes se mantengan firmes en integridad. Los que no son pueblo de Dios aún, ok, aquí están las bases. Haz frutos dignos de arrepentimiento, haz lo que tienes que hacer. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Lucas, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, en el verso 10, dice de esta forma: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? A ver, ese que está ahí enfrente nada más se la pasa hablando, pero no nos dice qué hacer. Nada más habla y pone sus ejemplos, siempre anda dando ejemplos y ejemplos, pero no nos dice qué hacer. Aquí, en el siguiente versículo, dice qué es lo que tienen que hacer. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice ahí que la gente común, escuchen, la gente común le decía, Señor, ¿qué haremos? Bueno, le decían a Juan, entonces, ¿qué haremos? Ok, no tengas avaricia, comparte lo que tienes. Tienes 30 pares de zapatos ahí y sabes que los vecinos de allá enfrente andan muy mugrositos y no tienen para ponerse. Oh, pero no es un número. Véndelos y cómprales a ellos. Total, a ti te sobran. ¿Ya viste cómo está lloviendo ahorita? Y tú tienes 4 o 5 chamarras diferentes y cada año estrenas y estrenas.
y ves a un hermano de la congregación que ni chamarra tiene, ¿qué deberías de hacer? ¡Ah, Dios te bendiga! No, no dice eso. A ver, pongámosle el dedo ahí y vamos al libro de Santiago. La epístola universal de Santiago. En el capítulo 2, en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estas palabras, obras, la podemos entender como frutos. Si no tiene frutos, dice que tiene fe, pero no tiene frutos. Después dice, ¿podrá la fe salvarle si no tiene frutos? No, no puede. Ya está el hacha a la raíz del árbol y va a ser cortado porque no tiene frutos. Y en el 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en el 16, y alguno de vosotros, le está hablando a la iglesia, hermanos, estas cartas fueron escritas a la iglesia, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En el siguiente texto, así también la fe, si no tiene frutos, si no tiene obras, las obras son frutos de una verdadera fe, es muerta en sí misma. Pasa de ser trasladado de aquel que fue salvado a muerte. Y la paga del pecado es muerte. No nada más se trata de venir a calentar un lugar, hermanos. Y, es que yo apenas si tengo para comer. No es cierto, no es cierto. También puedes ayudar. O sea, Dios bendice a todos. Quizás a lo mejor no le puedes dar los 1,000 pesos que a lo mejor le daría uno que sí tiene, pero a lo mejor les puedes dar algo, ¿no? O a lo mejor ahí tienes una pequeña despensa en tu casa. Esos son frutos que deberían de ser acompañados de piedad. Hermanos, el venir aquí no es nada más venir a entretenernos, el venir aquí es porque queremos aprender, queremos cambiar nuestra vida, queremos dejar de ser los mismos, queremos cambiar nuestra forma de vivir, queremos llegar al cielo, tener paz en nuestro corazón. Ese es el propósito. Imagínense 10, 15 años, después 20 años, yo aquí, 20 años y siempre lo mismo. ¿Eso será el evangelio? No, eso no es el evangelio. Aquí te está mostrando que estas características tienen que tener alguien que ha tenido un verdadero arrepentimiento. Regresemos a Lucas 3, hermanos. En el versículo 12, vamos a ver la otra parte, 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Ellos querían bautizarse también. Y le dijeron, maestro, pero fíjense qué actitud. No era como la generación de víboras que llegó y simplemente, bautízanos, Juan. No, estos, ok, estamos viendo que tú estás pidiendo ciertos requisitos, Juan. Dinos qué hacemos. La verdad, yo quiero bautizarme. La verdad, yo quiero cambiar mi vida. La verdad, yo quiero ir al cielo. Por favor, dime qué tengo que hacer. Y estos publicanos llegaron con esa actitud y le llamaron maestro. No le llamaron Juan. ¿Cómo estaba vestido Juan, por cierto? Dice la escritura que con pelo de camello y con un cinto de cuero. Su vestimenta no era como hoy, queremos andar a las modas, no, era humilde. Y aún con todo eso él tenía autoridad hasta para que le dijeran, maestro, maestro. Y aquí dice, ¿qué haremos? En el 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que os está ordenado. Ok, los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero los publicanos tenían una reputación, como hoy en día los que cobran impuestos tienen la misma reputación. Cobran de más, roban al pueblo, que hay tarifa nocturna, y si pasan de las 11 te cobran más, y si pasan de las 12 un poquito más. Bueno, como somos buenos creyentes, pagamos, no nos quejamos, confiamos en que Dios va a hacer justicia, pero es un hecho, mucho de ese dinero va a los bolsillos de gente que ni siquiera es piadosa y vive mucho mejor, 1000 veces mejor que nosotros.
Y fíjense lo que le estaba diciendo Juan: no hagan eso, sean honrados, cobren lo que es justo, den lo que sea justo. Imagínense, te costó el celular 1,000 pesos y lo quieres vender en 2,000, no se puede. Sé justo. Es que así vale, no más que al otro lo agarré en necesidad. Sí, pero sé justo. Entiende también tú por qué te lo están vendiendo, por una necesidad. Oye, es que tengo un familiar enfermo, por favor, dame tanto por este reloj. Y sabes que está enfermo. Y es muy horrible que entre cristianos haya eso, que nada más aprovechando esa situación: no te voy a dar eso. Y sabes que no, que vale lo que te está pidiendo, vale mucho más. Y todavía dices: no, te voy a dar tanto si quieres. Y aprovechándote de esa situación, ¿será justo? ¿Agradará a Dios? ¿En medio del pueblo de Dios podrá haberse ese tipo de cosas? No, lo que sea justo, justo y solamente justo. ¿Ok, hermanos? En el siguiente versículo, también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No estoy contento con este salario, estoy haciendo de más. Pues, ¿qué tiene? Voy a agarrar un billetito de más a mi patrón, me lo merezco, llego puntual. Ahora imagínense los que trabajan en este caso, para el gobierno, para nuestras autoridades. Prácticamente los soldados eran autoridades. Vas sin licencia, te para, pues dame para el café, pero que no baje de a 500 y te dejo ir. Y ahí ves al cristiano todavía dándole para el café. Tanto uno como el otro no están bien. Mejor saquemos nuestra licencia, si no mejor vendamos nuestras unidades. ¿No? Gloria a Dios, hermanos. Es lo que quiere el Señor, que cambiemos nuestras actitudes, que no seamos los mismos, que si vas a educar a tus hijos, edúcalos con todo tu corazón, justamente, no te conformes, que sea justo, que si vas a servirle a tu esposo, hazlo de una manera justa. Ahí dice la Escritura que por eso, en este caso, caía la indignación sobre el pueblo, porque cuando le enseñan a Juan el Bautista, él empieza a predicar el arrepentimiento y el pueblo lo rechaza. Y era simplemente otro profeta más, el cual hablaba de parte de Dios y volvía a mencionar: arrepiéntanse. Se considera que él fue el último profeta. Hasta el último profeta les habló del arrepentimiento. Hermanos, tenemos la Escritura, tenemos el testimonio de muchos profetas aquí, en donde dicen que cambiemos nuestra actitud, porque si no van a venir cosas que no son correctas. La otra definición para convertir es epistrefo. Vamos a ver el libro de Hechos rápidamente. En el capítulo 26-20, Pablo dando testimonio ante el rey Agripa, diciendo cómo fue su conversión, cómo fue que él se arrepintió. Vamos a leer desde el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ok, número 1, no seamos rebeldes. Rebeldes es ir en contra de Dios. Rebeldes cuando Dios dice: quita esto, y tú dices: no quiero. Eso es rebeldía. Cuando tus padres te dan una indicación: hijo, haz esto, y tú dices: no lo voy a hacer, y no lo haces, se llama rebeldía. Y Dios ha puesto a tus padres como autoridades, y cada vez que tú faltas a esa autoridad, estás faltando a Dios. Cuando te ponen en el trabajo un patrón, una autoridad superior a ti, y tú no le obedeces, tú estás afrentando contra Dios, eres un rebelde. Y cuando a Pablo se le manifiesta en aquella luz brillante, Jesucristo se le manifiesta a Pablo, dice que él no fue rebelde a la instrucción, a la visión celestial. En el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, epistrefo, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estamos hablando
ya después de que Cristo es crucificado, asciende al cielo, Saulo persigue a la iglesia, estamos hablando de Pablito, Pablo, el que perseguidor de la iglesia. Él mismo decía, ustedes saben que yo era perseguidor de la iglesia, y yo era un celoso de mi religión, y era un fariseo de fariseos, y de la tribu de Benjamín, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no fui rebelde a la visión. Es hermoso el testimonio de Pablo. Nada más contabiliza en el Nuevo Testamento todas las epístolas del apóstol San Pablo. ¡Qué bendición! Pero cuando ves su testimonio pasado, él mataba a los cristianos, él daba su autorización para que mataran a los cristianos, él daba su voto. Dice que junto a él pusieron las ropas de Esteban como aprobando que lo apedreasen en este caso. Él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Él mismo pedía cartas de los principales para ir a perseguir a los cristianos. Pero una vez que se le manifiesta a Jesucristo, él le dice, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el momento que él escuchó que él era rebelde, ¿qué estás haciendo persiguiendo a Jesucristo? ¿Qué estás haciendo de rebelde? ¿Qué estás haciendo fumando marihuana? ¿Qué estás haciendo viendo a las mujeres mientras conduces? ¿Codiciando a las mujeres de tu prójimo? ¿Codiciando al marido de tu prójima? ¿Qué estás haciendo? Dice que él no fue rebelde. Y dice ahí que al contrario, una vez que entendió, ¿qué fue lo que estuvo predicando? Que se arrepintieran, que se arrepintieran, que te arrepintieras, que cambiaras tus actitudes. Hermanos, qué bendición. En el griego es metanoia. Y metanoia es que cambies tu vida, que des un giro total. Queridos hermanos que están buscando bautizarse, cambien su vida. Van a venir bendiciones. Dios quiere bendecirlos. Dios tiene una lluvia llena en el cielo lista para derramar de bendiciones en sus vidas. Bendiciones eternas, bendiciones que nadie se las va a quitar. Si nosotros vemos en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, vemos las palabras que hemos estado analizando, shub, estamos hablando de metanoia, que se vuelvan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está una promesa cuando tú te arrepientes. Va a contestar tus oraciones. Esa necesidad muy particular que tienes, quizás una enfermedad, quizás escasez, qué sé yo, y le has clamado de tu corazón a Dios, pero no te has arrepentido, no te puede escuchar. Pero dice que Él te promete, y luego, no obstante con eso, va a perdonar tus pecados. Entonces vas a ser traspuesto de la muerte a la vida, porque la paga del pecado es muerte. Pero si Él perdona tus pecados, ya no hay muerte, va a haber vida eterna. ¡Qué bendición! El gobierno no da eso, Prospera no da eso, el PRI, el PRD y todos sus partidos políticos no dan eso. Jesucristo sí, y por eso es digno de toda gloria y alabanza. Por eso es digno de que nosotros le honremos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Por eso, y ahí dice en el libro de Nehemías 1:9, escuchen, va a haber una respuesta a la oración. En el 1:9 dice, pero si os volviereis, volvemos a ver la palabra shub, volver, y si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, o sea que los mandamientos los guardas en tu corazón y estás dispuesto a realizarlos, a dar fruto, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Va a estar respondiendo tus oraciones, va a estar guardando tu corazón, tu vida, tu familia. Muchos de nosotros venimos a este lugar y dejamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero yo confío en Él que las está cuidando. Yo confío en Él que las está guardando, porque yo he cambiado mi forma de vivir para agradarle a Él. Entonces, hermanos,
Va a haber promesas y una de ellas es respuesta a nuestras oraciones. Isaías 55:7 dice de esta forma: deje el impío, el malo, el que practica la impiedad, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre que hace iniquidad y maquina con su cabeza malos pensamientos, y vuélvase. Dijimos que esta palabra es convertir, y conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otro beneficio: no solamente va a escuchar mis oraciones, me va a perdonar. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Jeremías 3:12 dice de esta forma: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde de Israel, conviértete, da un giro a tu vida, vuelve a los caminos de Jehová. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. La Escritura dice que Dios está airado, está enojado con el impío y el pecador todos los días. Todos los días, todos los días. Pero cuando tú decides volverte de tu pecado, cambiar tus actitudes, buscar el camino de Dios, Él te perdona y no se va a acordar de tus pecados. No es como tú o como yo, que decimos que perdonamos y después ahí estamos echándole en cara otra vez a la esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, bueno, a su esposo. Ustedes, yo tengo esposa. Pero que le estamos recordando y recordando. No, nosotros somos así, Él no es así. Él cuando te perdona y borra tus pecados y tus rebeliones. Es un beneficio, hermanos. Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vas a recibir consolación. Esta palabra arrepentimiento tiene otro sentido en el Antiguo Testamento que significa sentir mucho dolor por haber ofendido a Dios. En lo personal yo derramé muchas lágrimas, hermanos, cuando me di cuenta de mi pecado, de toda la maldad que yo había hecho, de todas las cosas que yo hice a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a todo el mundo. Yo era como aquel autor de aquella película que decía: es que nadie me quiere, y cuando encuentro a alguien que me quiere yo la lastimo. Casi era yo. O sea, prácticamente yo lastimaba a todo el mundo. No tenía amigos porque los defraudaba. Era capaz yo mismo de vender a mi propia familia. Y cuando me di cuenta que Él me perdonó, ¿qué crees que sentí en mi corazón? Se me hizo así, se me arrugó. Mi hija, la mediana, así se expresa: es que se me arruga mi corazón cuando quiere llorar. Se me arruga mi corazón, así se me arrugó a mí. Y lloré. Y después de eso, recibí consolación. No es consuelo saber de que ibas al infierno y ya no. No es un consuelo saber que ahora tienes paz, que no le debes nada a nadie y lo único que le debes gratitud es a Dios, porque aunque le debieras mucho dinero no tienes cómo pagarle. O sea, realmente, qué bendición, consolación. Hechos 2:38 dice de esta forma: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿No es la misma doctrina de Juan el Bautista? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué van a recibir? El don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¿Hay beneficios o no hay beneficios cuando te arrepientes? Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay muchos cristianos que dicen que son cristianos y no caminan con el Espíritu Santo, por eso se extravían. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y eso significa que el Espíritu de Dios no te va a volver a regresar de donde te sacó. Sería ilógico. Ezequiel 18:21, aquí es un versículo muy hermoso, hermanos, que quisiera que guardáramos en el corazón. Sobre todo porque hablábamos al principio de la muerte. Pero qué bendición cuando Dios decide perdonar tus pecados. En Ezequiel 18:21 dice de esta forma: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo
y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Qué hermoso, Dios te promete vida. ¿Vale la pena arrepentirse? ¿Vale la pena dejar de hacer lo malo? ¿Vale la pena dejar de ser un tibio? ¿Vale la pena dejar de ya tropezarse por niñerías y mejor echarle muchas ganas y mirar a Jesucristo porque Él es vida? Hermanos, mientras hay vida hay esperanza. Entonces no hay por qué estancarnos, al contrario, hemos fallado, pues arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios, pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y en esta noche, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y de todo nuestro corazón le decimos, Señor, perdónanos, porque no he hecho lo que es correcto, he maltratado a mis padres, he tratado mal a mis hijos, he maltratado a todo el mundo, ni siquiera me he congregado como debe de ser, ni siquiera he sido un cristiano como tú demandas, perdóname, y Él te va a dar vida. Aquí no hablamos de condenación, aquí hablamos de Jesucristo que da vida. Ese es el Evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Juan 6:14, no se te olvide. San Juan 6:14 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pongámonos de pie, hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la Escritura, una vez que llegó el Espíritu Santo al lugar alto, bautiza a los apóstoles con lenguas. La gente estaba confundida porque los escuchaba hablar en su propio lenguaje. Era un lugar en donde venían gentes de muchos lugares con diversas lenguas y pensaban que estaban ebrios. Pedro da un discurso y les dice, no estamos ebrios. Empieza a hablar acerca de Jesús. Después de que habla de Jesús, Él les dice que es necesario que cambien sus actitudes. Pedro daba las recomendaciones en aquel lugar y exhortaba al pueblo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que puedan ser perdonados sus pecados y que el Espíritu Santo los llene. En el versículo siguiente dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy te llamó, hoy quiere que tú te arrepientas. Y la promesa no nada más es para ti, también es para tus hijos. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estamos en una perversa generación, hermanos. Mucha contaminación en muchas áreas. La exhortación es sé salvo. Y para ser salvo necesitas arrepentirte. Pídele perdón a Dios por tus pecados, por tu tibieza, por tu ligereza. Quizás hoy en la mañana te enojaste, pateaste al perro. ¿Qué sé yo? Pudiste haber hecho muchas cosas. Pídele perdón y ve a Jesucristo. No permitas que la conciencia te condene. Al contrario, ve a Él y en Él hallarás perdón para tus pecados. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Bendito eres sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos, sobre todo el universo, Señor. Padre amado, en esta noche, Señor, si alguno de mis hermanos que tuvieron la gracia de parte tuya para poder venir a escuchar tu palabra, Señor, te ha pedido perdón por algo que haya ofendido, o ellos mismos reconocen que su vida no ha sido como tú lo demandas, Señor, Padre, escucha su oración como lo hizo Nehemías cuando oraba a ti. Escucha su oración para que puedan hallar perdón. Escucha su oración para que puedan hallar consolación, Señor. Escucha su oración, Padre, para que puedan conocerte a ti y poder tener vida. Por favor, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias, Señor, bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.